Otro tema de interés, amigos de Mayra Berenice en vivo, amigos de Misterios Ocultos. Nos dimos cuenta hace, bueno, ya un par de días, una semana o más, de la audiencia que se llevó a cabo aquí en Estados Unidos, que tiene que ver con lo del fenómeno ovni extraterrestre. Sabemos ya que los gobiernos día a día nos comparten más información y aceptan y dicen que incluso el gobierno estadounidense tiene restos no humanos. Obviamente no nos dicen con claridad qué son, que podría ser cualquier cosa, pero hoy vamos a hablar precisamente de eso, pero agregándole que dentro de esta audiencia estuvo un sacerdote católico en el Congreso estadounidense. La noticia de que las autoridades americanas exigen a su gobierno saber toda la realidad ovni ha dado la vuelta al mundo y nos mantiene a la expectativa. Pero el hecho de que un sacerdote católico haya asistido a esta audiencia es un hecho, hasta cierto punto, para mucha gente un poco extraño. Para mí no, para ser sincera, porque hemos hablado mucho de que como la iglesia incluso tiene uno de los, o es dueño de uno de los telescopios más grandes y siempre han observado el espacio. Hoy tenemos como invitado al maestro Carlos Rubio, está con nosotros en el programa y vamos a hablar de este tema. Maestro, le doy la bienvenida al programa, un placer. Muchas gracias, Mayra. Siempre es un gusto estar con ustedes. Un abrazo a nuestro auditorio. ¿Por qué o cuál sería la intención de la Iglesia Católica de enviar a un emisario suyo a una audiencia sobre la existencia de vida extraterrestre, cuando la Iglesia Católica pues siempre dice que es Dios y un solo Dios? Claro. Bueno, la cuestión, Mayra, es que el padre Matthew Gray, que es justamente el sacerdote que asistió a la audiencia del pasado 26 de julio, él comenta que fue por su propia voluntad y curiosidad, digamos. No fue mandado por su diócesis, sino que él en su afán de científico fue para ver qué es lo que se iba a decir. Porque hay que comentar que también el padre Gray no solamente es sacerdote católico, sino también es profesor de teología en la Universidad de Notre Dame. Entonces, digamos que cuando se le entrevista, él dice que va a título personal, ¿no? No como padre, sino como maestro, como ciudadano, como experto, como investigador, etcétera. Sí, y comenta que en efecto personalmente él cree que todo lo que se iba a decir, porque además la entrevista se le hizo antes de que los militares dieran testimonio, el padre Gray dice que él personalmente cree que todo esto es cierto y que no es una situación exclusiva de los Estados Unidos, sino la existencia de vida extraterrestre es una cuestión que nos debe atañer a todos los países, es más, a la humanidad. A la humanidad, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cuáles son los argumentos de la Iglesia Católica sobre la existencia de vida extraterrestre en el universo y en la Tierra? ¿Cuál es la postura de la Iglesia? Claro. Oficialmente, Mayra, no tenemos una posición definida por parte del magisterio de la Iglesia Católica sobre la vida extraterrestre. No hay un documento magisterial, no hay una encíclica papal oficial que haga referencia a este tema. Sin embargo, en lo que el padre Gray mencionaba, y lo han mencionado varios otros clérigos, el caso, por ejemplo, de Fray Consolmaño, que en su momento estuvo a cargo justamente del Observatorio Vaticano, como bien señalabas. Antes de él, el padre Funes, quien también en su momento estuvo a cargo del Observatorio Vaticano, se les hizo esta misma pregunta varias ocasiones, y ellos comentaban que no existe contradicción alguna entre la teología católica y la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre. Porque si se llega a confirmar o se llega a dar el anuncio de que existe vida fuera de la Tierra, incluso inteligente, entonces ellos, Mayra, serían también hijos de Dios, serían en el sentido en que serían criaturas justamente creadas por Dios. Claro,
deberían de, si nosotros creemos que Dios nos creó a nosotros, debemos de pensar que Dios también creó a otros a su semejanza, que no somos los únicos que existimos por parte de Él, o que, no sé, tal vez algunas Claro. personas puedan pensar que hay otro Dios, más de un Dios, no lo sé, pero la iglesia, sabiendo que se observan cosas en el cielo, crean Sí. este observatorio, pero además tiene un nombre muy particular. ¿Por qué le pondrían Lucifer a un telescopio que pertenece o está vinculado con la iglesia, Carlos? Sí, sí, Es muy interesante. curioso. Ujú. Bueno, digamos que ese es el apodo que se le pone, aunque realmente, pues, sí hay un sistema que con un nombre oficial, ¿no? Que es la Spécola Vaticana o el Observatorio Vaticano, y ciertamente tiene varias sedes. Y uno de ellos se le llama así, Lucifer. Hay que recordarle a nuestros amigos que Lucifer literalmente lo que significa es el que trae la luz o el que trajo la luz. Y en ese sentido, bueno, pues se puede jugar con ese término porque al final de cuentas pues los observatorios lo que hacen es justamente Traer la observar luz. el cielo, Ujú. exacto, y generar las imágenes de la luz del cosmos. Pero, pero tienes aquí un punto muy interesante, Mayra, porque hay que recordar que en esa misma audiencia, el señor David Grosh, quien compareció ante los congresistas, semanas antes dio una entrevista en la que afirmó Sí, que el primer estrellamiento de un ovni no había sucedido en Nuevo México en el 47, ok. sino que había sido en los años 30 Ah, en caray. el norte de Europa y que el Vaticano estaría involucrado en la recuperación de los restos de este objeto junto con el gobierno de la Italia fascista de Mussolini. O sea que Entonces, nosotros desde mucho antes hemos tenido en el planeta Tierra, en algunas partes del mundo, estos objetos y tripulantes fuera de nuestro planeta, considerados ovnis o extraterrestres, etcétera. sí, y aparentemente el Vaticano tiene conocimiento de ese tema. De hecho, justamente, Mayra, en estos últimos días hay algunos medios estadounidenses que han estado buscando a gente del Vaticano para que hable o se pronuncie Claro. en el sentido de estas declaraciones de David Grosh. Estoy hablando de la cadena News Nation, que tú recordarás, que fue la que justamente entrevistó a David Grosh y que pues dio a conocer estas revelaciones de él. Claro. Entonces, esta cadena de noticias está buscando a alguien en el Vaticano para que pues puedan darle razón sobre las declaraciones de Grosh y Claro. que Y la puedan postura. buscar en los archivos vaticanos. Claro, y la postura que llevan, porque hay dos cosas que respetamos los ciudadanos del mundo. Una es la religión y a los gobiernos. Si nosotros nos enteramos que hay vida extraterrestre y que hay fuerzas mucho más potentes que nosotros físicamente hablando, entonces nuestros Ujú. ojos y nuestro respeto tal vez sería a otras entidades. Y a veces por eso los gobiernos y la iglesia no quieren revelar y compartir esta información porque entonces se pierde el control y el poder, maestro. Sí, es una idea interesante. Yo he hecho algunas investigaciones sobre este tema y he llegado a la conclusión de que las grandes religiones del mundo van a poder sobrevivir sin problema alguno a la noticia de que existen inteligencias fuera de la Tierra. Entre ellas, el Islam, en términos generales, Claro, porque hay que recordar que en todas las religiones hay sectas y divisiones y que claro, tienen doctrinas heterodoxas, ¿no? Pero en términos generales, el Islam no va a tener ningún problema. De la misma forma que el judaísmo y el catolicismo. ¿Por qué? Porque estas tres grandes religiones, por decirlo de alguna forma occidentales, si les sí, podemos llamar así, aunque realmente todas vienen de Oriente, pero que tienen mayor influencia en Occidente, no van a tener ningún inconveniente, Mayra, porque sus cuerpos doctrinales conciben la idea de un Dios todopoderoso así y es. de un Dios, si este Dios es Impotente, omnipotente, sí, entonces tiene toda la libertad y la capacidad creativa claro, para
como así nos creó a nosotros, poder crear un número infinito de planetas potencialmente habitables, Sí. y por lo tanto también de otras criaturas. Algo que mucha gente de repente no entiende con esta frase de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, cree que nos hizo, que nos parecemos a él físicamente, ¿no? Igual. Ujú. Y no es así. A lo que se refiere la Escritura en ese sentido es que Dios nos hizo a su imagen, pero en términos espirituales, nuestras almas, pues. Claro. Entonces, no hay mucho problema en el sentido en el que si vienen seres inteligentes de otros lados, que ellos también incluso puedan tener alma. Por eso es que en algún momento tanto el padre Funes como Fray Consolmaño hablaban de esta posibilidad, de el hermano alien, o Consolmaño decía, cuando le hicieron la pregunta, ¿usted podría bautizar a un extraterrestre? Bueno, si lo pide, sí, Claro. porque es posible que tenga alma. Entonces, y si lo creó Dios, podría ser nuestro hermano también. Exacto. Bueno, pues ahí está, amigos, este sacerdote católico que asistió a la audiencia OVNI del Congreso estadounidense, y poco a poco vienen saliendo más y más evidencias de que efectivamente no estamos ni hemos estado solos. El maestro Carlos Rubio esta noche, como siempre, en el programa aquí en Misterios Ocultos con Mayra Berenice, y decimos, como siempre decimos aquí, que el misterio continúa. Maestro, muchas gracias. Aquí estamos, Mayra, siempre atentos porque se viene una avalancha de desclasificaciones. Así será. Y nosotros los mantendremos al tanto.